Buenas tardes a todos y a todas. En una tarde en la que vamos a presentar Perdedores, el último libro de Anabel Rodríguez. Este encuentro pertenece al programa Entre Líneas, que a su vez es perteneciente también a la Escuela de Letras y puesto en marcha desde AUPEX en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, la Asociación de Escritores Extremeños, la Fundación Rebros. Muchas gracias a todos ellos. También a Rubén, el técnico de AUPEX, sin el cual esto sería imposible. Dependemos de ti totalmente, Rubén. Nos parece que nos encontramos en el mejor espacio para presentar libros, ahora que seguimos con el programa de espacios, de presencialidad, de aforos. Y presentamos ahora en este programa un montón de títulos, de géneros, de autores, de manera que todos los usuarios que pertenecen a la Escuela de Letras van a encontrar un abanico muy amplio de escritura, más, incluso de inspiración, que va mucho más allá de lo habitual. Tenemos el privilegio de presentar a Anabel. Queremos agradecer tu trabajo y tu presencia aquí, agradecer la presencia a todas las personas que nos estáis viendo. Por si no lo sabéis, yo soy Virginia Izcorbe, la coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura. Y vamos a presentar una de las últimas novedades que tenemos en la literatura extremeña. Esperamos poder vernos en futuras ferias de libros. Vamos a presentar un libro que es mucho más que un thriller. Aquel que sea lector de novela negra se va a encontrar con un libro diferente, ya que Anabel trabaja de una manera muy realista. Se nota que te lo has pasado bien escribiendo este libro porque se traslada al lector. Es un libro para disfrutar. Es la segunda novela de nuestra autora. Como muchos sabéis, Anabel, además de escritora, también es abogada y esta novela tiene mucho que ver con su ámbito profesional. Este libro ha llegado en un momento muy bueno para la literatura extremeña y amplía, como decía antes, los horizontes. Es muy diferente. Es un libro que a mí personalmente me ha enriquecido, me ha asombrado, me ha hecho pensar, me ha transmitido muchísimas sensaciones, me ha puesto los pelos de punta. Bueno, Anabel, como muchos sabéis, es una gran conocida en el mundo de los libros, de la literatura, de la radio también. Vamos a presentar un libro que está teniendo muy buena acogida, ya que se está vendiendo muy bien tanto dentro como fuera de Extremadura, lo cual es muy maravilloso, puesto que se está cumpliendo una de las misiones del Plan de Fomento de la Lectura, que es el fomento de la lectura tanto dentro como fuera de la región. Pero bueno, es Anabel la que nos tiene que contar. Queremos que nos cuentes cómo ha sido el proceso de creación de la novela. ¿Cómo empezaste? En primer lugar, daros las gracias por la invitación a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, al Plan de Fomento de Lectura, a ti, Virginia, a Rubén, por supuesto, porque si no, esto es misión imposible. Y lo primero es daros las gracias por la invitación y por la ventana que supone, bueno, pues poder acceder con mi libro a tantas personas que os siguen, ¿no? Es estupendo. ¿Cómo fue el proceso de escritura de Perdedores? Largo y complejo, porque bueno, tú lo has dicho, yo aparte bueno, pues de escribir, pues también me dedico a la abogacía y la escritura de Perdedores se inició, o a mí lo que me llamó la atención, por así decirlo, fue una foto que me encontré casualmente y estaba investigando para otra cosa y me llamó mucho la atención. Era una chica que parecía estar rezando, pero las manos, en vez de tenerlas así, estaba como con las manos para abajo, llevaba un velo y tenía al lado un abogado y yo, con su birrete, su bigote, un cigarro en la mano. Y yo al tipo le vi pinta de estar como, estamos muchas veces antes de entrar en juicio, que tienes cara como de que vas muy sobrado, ¿no? Pero en realidad estás un poquillo angustiado. Y me llamó mucho la atención y yo me dije, bueno, ¿y qué es esto? Y entonces pues fui enlazando y me encontré con que había sido un crimen muy conocido en su momento y bueno, el crimen del capitán Sánchez, que se cometió en 1913
Y a partir de ahí empecé a estudiarlo y yo quise darle una vuelta de tuerca porque realmente no quería hablar tampoco del crimen del capitán Sánchez, quería hablar pues de otras cosas, quería hablar pues de la justicia, quería hablar de la mujer en principios del siglo XX, quería hablar de la abogacía, quería hablar pues de un grupo de personas que no siempre, o de personajes que están ahí en el límite, que no son buenos, no son malos, que las cosas no son como parecen siempre. Entonces ha sido un proceso largo, un proceso que ha tenido una documentación muy importante, un proceso, ya digo, el proceso de documentación fue muy importante, pero también un proceso creativo para alejarme, porque muchas veces cuando está todo tan documentado te cuesta trabajo alejarte de la realidad. Y yo lo que quería era alejarme para crear una historia distinta, una historia que lógicamente no tiene, no es lo que sucedió realmente, ¿no? Pero sí partiendo de esa base importante, de esa base documental importante. Y así, pues, no sé. Una de las primeras partes del libro que escribiste, porque ya sabemos que muchas veces los escritores os documentáis, escribís, vais anotando, pero una de las primeras cuestiones que escribiste fue el final, ¿no? Fue lo primero que escribí. Sí, sí, este es un libro, mira, ¿sabes? Cuando te preguntan eso de cómo, que si eres escritor de brújula o de mapa, ¿no? Para empezar, yo creo que nadie ni es de brújula ni es de mapa completamente. Yo creo que tiene que ser muy difícil ser un tipo puro de escritor, sobre todo en lo que a novelas se refiere, lo veo muy complicado, ¿no? Pero yo creo que eres escritor de cada obra que te planteas, que cada obra es completamente distinta y tienes que escribirla de una forma diferente, a menos que quieras escribir siempre la misma obra. Entonces, sí, si estás haciendo siempre, tienes siempre una estructura muy marcada, muy medida y vas a hacer al final lo mismo, pues no, estás haciendo siempre igual. Pero si tú quieres crear una obra, cada obra te va a pedir algo completamente distinto. Y, por ejemplo, Azarías se creó un poco con brújula, un poco dejándome llevar, un poco de una manera distinta, pero aquí yo tenía clarísimo el final. Lo primero que escribí fue el final. Tuve que cambiar luego ciertas cosas sobre el final, pero realmente era hacia donde yo me dirigía. Yo tenía muy claro a dónde tenía que llegar. Yo no sabía si determinadas partes iban a ser más extensas, menos extensas, si el juicio iba a durar más, iba a durar menos, los capítulos que iba a tener. Eso yo no lo tenía claro, pero sí yo sabía hasta dónde me dirigía, porque también hay una evidente intencionalidad por mi parte en esta novela. Yo creo que si yo tengo un conocido que dice que las novelas se escriben contra algo, yo no sé si se escriben contra algo, pero en este caso sí hay algo contra lo que es evidente que yo estoy, ¿no? Como persona. Y entonces, bueno, pues sí que en ese sentido era bastante... Es que no puedo decirlo porque si no fastidio el final de la novela. No. Además, no vamos a destripar nada, porque si no, claro, la gente, no pretendemos destripar ni Luego un nos vemos ápice en la del calle libro. y nos riñen. No. Luego, a mí, según empecé a leer la novela, en el primer capítulo, voy a leer un trocito, dice, es muy heavy, porque dice, van a matar a mi padre, ¿verdad? Sí, contesta, sorprendida por la brutalidad de la pregunta y la condición de su propia respuesta. ¿Cuándo lo van a hacer? No lo sé, pronto supongo. No hay necesidad de mentir ante lo que todos saben. La religiosa se mueve incómoda, sintiendo que se encuentra ante un precipicio de preguntas a las que no sabe responder. Ya, ¿es por lo del hombre enterrado en casa o por lo de los niños? Jolín, empiezas a leer y así y dices, Jolín, ¿y qué ha pasado aquí? O sea, es que desde el primer momento en que empiezas a leer el libro ya te has enganchado, ya tienes curiosidad, después vas viendo pues también la trama que tienen los abogados, ¿no? Cómo tienen que defender a sus defendidos, vamos a dejarlo ahí, y todo el intríngulis que tiene familiar, de cómo yo creo que has pretendido dejar muy claro que es muy difícil ser abogado, ¿no? Complicado. No es fácil. No es fácil, según a qué hora del día no es fácil, según en qué caso es muy complicado. Es una profesión muy compleja la de abogado, ¿eh? Es que, Aparte que tienes que tener, yo creo que una capacidad de empatizar y de no de asumir que las cosas estén bien hechas, pero sí por lo menos de poder ponerte en el pellejo de otra persona.
bastante grande. Y luego también, no solamente tienes que ver tu punto de vista muchas veces, sino que tienes que ver el punto de vista de todos los demás que se implican en los procedimientos, ¿vale? El tuyo, pero también el del fiscal, o el de, si vas a como acusación, el de uno de los defendidos, o si eres uno de los acusados como otro. No, tienes que tener una capacidad de miras bastante amplia. Y yo creo que eso es muy interesante dentro de la profesión del abogado, pero también es muy difícil a veces. Y a veces es una profesión que es muy difícil que sea valorada por los demás. Y me explico. Otro de los motivos que me llevó a mí a escribir esta novela es que cuando hay crímenes muy llamativos, muy morbosos, muy, pues la opinión pública se plantea cómo puede defender a tal o a cual. O... El retraerme en el tiempo 100 años me permitió hacer ver o comentar por qué se defienden esas cosas, por qué se hacen, ¿no? Y al final es tu profesión. Pero creo que muchas veces a la gente le cuesta muchísimo trabajo comprender qué es lo que hacemos. Y a veces lo hacemos bien y a veces lo hacemos mal, que no somos perfectos, ninguno. No, no, y de hecho me ha gustado porque yo, evidentemente todos conocemos la profesión de abogado, está claro, pero cuando estás leyendo el libro, lo haces de tal manera que empatizas con los pobres abogados y dices, madre mía, la que les ha caído y, Bueno, y uno de ellos lo busca de una forma bastante ambiciosa, quiero decir, que él tiene sí, claro lo que él quiere y sí, 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 sí. cada uno asume el caso de una forma completamente distinta. Y es Mm, perfectamente legítimo ser una persona por ambiciosa en tu supuesto. profesión, que parece que la ambición sea algo malo, pero si tú No, eres una persona que te gusta tu trabajo, pues oye, es normal que quieras progresar en él, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues sí que tienen un papelón, los abogados aquí tienen un papelón. sí, Los dos, ¿eh? sí. También tiene un papelón mi tocaya, Virginia, ¿no? Porque, jolines, con la niña. Es que, Qué casualidad, ¿verdad? sí, Yo no sí, quiero decir sí, nada, pero qué casualidad que tú te llames Virginia. sí, Es que sí, que... Virginia es la más pequeña de las hijas de uno de los acusados, del acusado concretamente. mm, Tiene tres hijas. Una se llama Virtudes, otra se llama Victoria y otra Virginia. ¿Por qué? Bueno, pues porque él decide que todos sus hijos, tiene 6 hijos, van a comenzar su nombre por V. Es una forma, yo tenía bastante claro que ese personaje era un psicópata, o sea, para mí era, lo que pasa es que, claro, entonces realmente la psicopatía no estaba estudiada, pero para mí el tipo en cuestión era un psicópata. Y lo estuve comentando con bueno, psiquiatras que conozco y te dice, sí, sí. Y bueno, el personaje real había hecho una cosa distinta a la hora de nombrar a sus hijos, pero yo decía, bueno, una forma que podría un psicópata que tiene sus hijos a su cargo llamarlos, ¿no? Dice, bueno, pues como si los marcase. Digo, bueno, pues si los marcas con una letra, por ejemplo, ¿no? Entonces todos empezaban por V. Y las hijas, pues se llaman eso, una es Virtudes, otra es Victoria y otra es Virginia. Y ni Virtudes es virtuosa, ni Virginia, ni Virginia es tan virginal o tan inocente como podríamos pensar, y desde luego Victoria no sale victoriosa en general. Pero sí, es un personaje que me gusta mucho. Yo creo, además a la gente le gusta porque es una niña que tiene una carga muy importante en la trama de la novela. Ella se conduce, ella narra de una forma distinta, ella narra a través de monólogos internos. Monólogos internos en los que ella te va dando a conocer cómo son las relaciones de su familia realmente, lo que ha habido de puertas para dentro, la relación que ella tiene con sus hermanas, lo que le va sucediendo, pues cómo se siente, porque ellas en ciertos momentos son una familia que se convierten en objeto de atención por parte de los medios de ese momento, una atención excesiva, claro. Entonces, hoy en día la atención es a través de televisión, de internet, de la radio, de los periódicos. Entonces eran los periódicos, pero llevaba un extremo, se llevó la cuestión a un extremo que esa familia, bueno, pues salía todos los días en la prensa a nivel nacional y todo el mundo los conocían y salían en fotos. Y esta niña incluso se llegaba a no respetar su intimidad hasta tal punto que salen fotografías suyas de cuando ya estaba en el convento de monjas en el que las meten. Bueno, y se pretendía ocultar su personalidad, pero nada, ya te digo, salía hasta en fotografía. Y es una niña que te va contando pues toda la carga emocional que tiene detrás, que es muy importante. Y Virginia pasan dos cosas. Está el sector que la adora y está el sector que no quería que introdujese a Virginia porque entendía que cortaba lo que era la narración del thriller. Pero yo creo que el personaje de Virginia fundamental. era fundamental.
Es fundamental, porque Virginia te habla del pecado, Virginia te habla de las relaciones, de la mentira, Eso de... es la mentira, es que deja todo tan, desde la voz de una niña deja todo tan a la evidencia, con una sencillez y una manera que dices, pero es que claro, todos llegamos a veces, ¿no? Con este tema de la mentira, hasta dónde se puede llegar. Y hasta dónde es legítimo llegar con la mentira. Y no es a veces mejor mentir Eso es. que contar según qué verdades, ¿no? Pues sí, a mí ese monólogo me he encontrado que en general la gente, cuando me habla de los monólogos de Virginia, ese monólogo de la mentira les ha encantado. Es de los que más llamativos juntos con el final, que alguien me llamó y dije, anda que, amiga. No, es que telita con la niña, pero no, es un personajazo. Y No, luego a mí me gusta mucho, sí. también me gusta muchísimo el papel que le das a la mujer y los distintos puntos de vista tan marcados y tan, bueno, a mí me ha gustado. ¿Crees que ha cambiado el papel de la mujer? Ya no hablo de en 100 años, sino el papel de la mujer en la novela negra. ¿Qué te Sí, parece? sí, yo creo que ha cambiado, afortunadamente ha cambiado mucho y tiene que cambiar todavía más, pero afortunadamente sí, de hecho tenemos muchas escritoras ahora que ya introducen papeles femeninos muy importantes como protagonistas y es que eso es fundamental. Mira, estaba yo viendo unas clases de un autor norteamericano que se llama Walter Mosley, que es afroamericano, pero su madre es judía, rusa, de ascendencia rusa, una persona con una mezcla importante en su persona, ¿no? Y una frase que me gustó mucho era que hablaba de que la literatura es el reflejo de la sociedad y que si no existes en la literatura, no existes en la historia. Entonces es fundamental que esas mujeres que han estado ahí, esas personas que han estado ahí, que no han tenido cabida en la literatura, la tengan para existir realmente. Y te hablo de mujeres, te hablo de personas de otras razas, te hablo en general de todos los que han estado excluidos de una forma o de otra o ocupando puestos muy secundarios en el mundo de la literatura, muy secundarios y muy planos en muchos casos. Porque en la novela negra que era víctima, eras también femme fatal y la novia del guapo El de malo. todo. Ya está. O sea, Mm. y entonces yo creo que se están creando muchas personajes de mujeres muy interesantes. En este caso, yo sabía que por el momento no podía, por el momento histórico yo no podía hacer una mujer abogada. Posiblemente 10 años después ella hubiese podido meterlo, pero bueno, lo ambienté ahí y lo ambienté ahí. Sí, porque las cosas cambiaron mucho en pocos años en España y en muchos sitios cambiaron muchísimo. Y entonces, en los años 20, las mujeres comenzaron a tener una posibilidad real de ir en muchos casos a la universidad y de tener una profesión. Bueno, eso, Azaría, que está ambientada en los años 20, se ve con más claridad, ¿no? Pero aquí, aunque no pudieran ser abogados, yo sí quería que fuesen importantes, que tuvieran relevancia. Eso es a donde quería llegar yo, Que porque pese realmente a ser, era un mundo muy machista, sí, un mundo muy muy machista. Además, lo centras dentro de lo que es el mundo de la abogacía, que ya de por sí era machista a principios del siglo XX. También el ambiente en el que está sí. inmersa la novela también es un mundo muy machista y sin embargo le das una importancia a la mujer, claro, una trascendencia brutal. Y es que me gusta esa contraposición, ese contraste, me ha Es que encantado. si te paras a pensarlo, nosotras hemos formado parte de la historia siempre, entonces lo que Pues, pasa es que se nos ha ignorado a la hora de narrar. No sé si me explico. sí, sí, Nosotros sí. siempre hemos estado ahí, no somos nada nuevo y habrá habido mujeres complejísimas, mujeres simplísimas y habrá habido hombres complejísimos y simplísimos, pero siempre hemos estado ahí. La cuestión es que a nosotras no, no se nos ha dado relevancia ninguna a la hora de narrar, a la hora de ser narradas, ni a la hora de participar. Entonces, bueno, pues tendremos que hacerlo ahora. Bueno, de hecho ya se lleva haciendo bastante tiempo y yo creo que se hace además muy bien, se hacen cosas que están muy bien y son muy interesantes. Así que ya te Luego, digo. Dime. otro punto de la novela que también me ha gustado es que hay un crimen bastante macabro que se describe, pero lo haces de una manera que
que da mucho, pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? Que pensar, y dices, ostras, ¿hace falta ser tan macabro o para tener la atención del público? Ya no hablo de los lectores, sino de los medios de comunicación, porque tal y, ¿sabes? Estoy intentando hablar de la novela. La gente, aparecía en los periódicos la novela, perdón, el crimen día sí, día no, los abogados, la familia. ¿Era necesario que fuera todo tan macabro? Bueno, yo creo que Y nos es que llama no mucho lo la podemos encontrar atención. en Es la que vida somos en real. general, si te paras a pensarlo, hoy en día nos seguimos dejando llevar mucho por el morbo. Lo que pasa es que como tenemos tantísima información, se nos pasa antes, por así decirlo. Fijamos nuestra atención en otra cosa mucho antes. Y antes, previamente, a principios del siglo, no tenían esa posibilidad de recibir tantísima información al respecto. Claro, un crimen de ese estilo, en el que hay una persona que aparece desmembrada, en el que hay un incesto de por medio, pues son cosas que, bueno, el Yo no personaje, estaba contando tanto, yo lo pero digo sí, claramente, sí. entonces llama mucho la atención, pero es que hoy en día nos seguimos dejando llevar por ese tipo de cosas y nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Mira, pues yo no sé, ahí lo mismo algún antropólogo no lo explica bien, pero es cierto que nos llama muchísimo la atención y nos centramos mucho cuando suceden estas cosas en determinados crímenes. Es que no quiero hablar de ninguno concreto porque además tiene No, sensibilidades, pero no. de verdad que hay determinados crímenes que son muy morbosos por las personas que están implicadas, por cómo se han realizado, por lo repugnante, por lo que nos repugnan, y les dedicamos una atención impresionante. Una atención tan grande que a veces nos olvidamos incluso de las víctimas para dedicarles atención a los verdugos, ¿eh? Que no deja de tener también cierto... A mí a veces me da rabia en ese sentido, pero sí, yo creo que es que somos así, nos llama muchísimo la atención y entonces pues queremos enterarnos y queremos enterarnos de todo y si pudiéramos haber salido más todavía, o sea, una cosa impresionante. Ya te digo, yo he visto fotos ahí mientras investigaba de todo, desde un esqueleto Sí. pellejado hasta restos de ropa, bueno, unas cosas que tú dices, madre mía, ¿cómo podían sacar esto en los medios? Pues es que lo sacaban en los periódicos de la época. Tú te vas No, y los ves. incluso de Perdedores es que desgrana una historia que es muy fuerte, es vital, es dolorosa, pero realmente no es una novela que podría estar basada en hechos reales perfectamente y podría darse en la actualidad. Y sin embargo, hace 100 años en la que está, y eso, ya lo diré, ayúdame que no me sale. Hace 100 años que está la obra Sí, que el crimen ambientada, que no me salía la palabra. ambientada. Y luego también un hecho que pasaba hace 100 años sigue sucediendo ahora, y es que dependiendo de quién seas, se te da más credibilidad o menos. Por desgracia, sigue Sí, pasando esto. sí, eso sigue siendo así. Si es que en realidad la novela también era una, ya digo, yo me lo llevé en el tiempo hacia atrás porque yo no quería hablar ni quería nada que resonase a un crimen actual. Quería alejarlo en el tiempo lo máximo posible y por eso me lo llevé, pero efectivamente depende de quién seas, pues tienes una credibilidad o tienes otra. Y hay personas bueno, pues que se valen de su credibilidad para hacer según qué cosas. De hecho, el protagonista, el acusado, es una persona que durante toda su vida ha gozado de una credibilidad que llega a un momento nos parece increíble que la tuviese, nos parece casi absurdo que ese hombre hubiese podido ocupar según qué puesto durante... Pues sí, sucede. Y hay personas, hay psicópatas que están perfectamente integrados en la sociedad y ahí están. O sea, si es que Sí, sí. que es que no debería asombrarnos en ese sentido, pero, pero nos sorprende, sí. Sí. ¿Y por qué novela negra? Ay, mira, a mí es que me gusta mucho leer novela negra. Me gusta mucho leer, leo de todo, ¿eh? Ya te digo, leo un poco de todo. Ahora estoy un poco espesa, pero me gusta mucho leer y trato en principio de no clasificar demasiado, pero supongo que sí, que me llamaban mucho la atención y ya te digo, y sobre todo en este caso yo creo que más que novela negra, lo que quería era hacer una novela judicial, porque veo que hay poco tradición en general de novela judicial española. Y sin embargo, tú miras en Estados Unidos, ¿no? Y hay una gran cantidad de novelas, algunas buenísimas, otras no tanto, pero tú lees Matar a un ruiseñor, que es una maravilla.
lees los thrillers de Grisham con sus abogados y también, bueno, pues le gusta mucho a la gente. Y sin embargo aquí no hay tanta tradición de novelas judiciales. A mí me parece que es interesante. De hecho, durante unos años ha habido un premio que lo otorgaba el Consejo General de la Abogacía con, no sé si era Ediciones Roca o Planeta, no lo tengo claro ahora mismo, y era muy interesante porque eran todos, no sé si han sido 4 o 5 años que se ha estado dando, eran todos novelas protagonizadas por abogados. Y a mí me parece que eso pues tiene su enganche también para el personal, para el lector. O sea, que más que en sí una novela negra, que sí que tiene un componente negro importante, es una novela también judicial, histórica también, porque lo que trato es de ambientar lo mejor posible pues los principios del siglo XX, 1913, 14, centrarme en esa época y hablar de cómo era la sociedad entonces, ¿no? Hablar del Pablo Iglesias de entonces, por ejemplo, Sí. de los anarquistas que había en el momento, de cómo las cosas estaban empezando a moverse, de, bueno, pues dar a conocer un poquito lo que era el Madrid de aquel momento, que yo en principio, fíjate, te tienes que morder la lengua porque luego quedas fatal, ¿no? Porque yo con la primera novela dije, es que cualquier cosa se puede ambientar en un sitio rural y tal. No, bueno, esto no se podía ambientar en un sitio rural porque creo que la situación que se produce aquí en un ambiente rural hubiese saltado muchísimo antes a A la luz. la luz. Entonces, pues eso, que luego vas y dices, hay que ver qué inoportuna soy y qué guapa estoy callando de vez en cuando. No, pero mira, da gusto escucharte hablar y seguro que a los espectadores también, porque se nota, como decía antes, que te lo has pasado bien y nos lo transmites a los lectores. De hecho, has investigado para la novela y habrás aprendido muchísimo. De hecho, te has documentado y bueno, cuéntanos tú el tema de la documentación. ¿Cómo ha sido? El tema de la documentación ha sido muy interesante. Empecé, ya te digo, de casualidad, como comenté, con una foto que encontré Mm, en un periódico. Y mira, esa foto ves que la chica tiene las manos como, es como si estuviera arrasando, pero con las manos hacia abajo. Y el mm. abogado, pues que tiene su cara de, pues mira, aquí estamos esperando entrar, ¿sabes? Y es una cara, me decían en Sevilla, medio de broma, medio en serio, de abogado homologado. Sí, es una cara de abogado homologado, así como que estás como serio, pero al mismo tiempo, Mm. oye, estás tenso, cierta tensión. Y eso fue lo que me llamó la atención y a partir de ahí empecé a investigar. Primero estuve mirando libros, luego, mira, esto concretamente es un certificado de nacimiento de esa chica que Mm. ya como te pones, una vez que te pones, pues vas como la loca. Y tuve la suerte de encontrar los autos judiciales como esto se enjuició como un consejo de guerra, tuve la suerte de encontrarlos en el Archivo General de Segovia. Entonces me fui al Archivo General de Segovia con toda la familia, que nunca Fíjate. les estaré suficientemente agradecido, especialmente a mi marido y a mi amiga Sonia, que se hicieron cargo de mis hijas durante el tiempo que estuve allí. Y nada, yo me iba todos los días al documentarme, eso sí, luego ya a mediodía íbamos a tomarnos nuestras tapas y nuestras cosas, pero Bueno, como tiene que ser, sí, sí, sí. eran de documentación y ver unos autos judiciales pues muy antiguos. Y luego pues también estuve, ya te digo, quería comprobar determinados datos personales, entonces pedí un montón de certificados de nacimiento, de defunción, de un montón de cositas. Eso es más que nada por cosa mía. Esto pues tiene que ser de Casi que una labor policíaca, ¿no? Sí, un poco sí. Este es de 1870 y tantos tiene que ser, o es un certificado de nacimiento de la época. Y ya te digo, lo ves hecho a mano, no tiene nada que ver con los que hay hoy en día, que está ya todo súper modernizado, ¿no? También, ya te digo, estuve viéndolo. Mira, esto, por ejemplo, esta es de las primeras, no sé si lo estarán viendo o no, Sí, pero sí, es de sí. las primeras noticias que aparecen en los periódicos en la época. No se sabe bien todavía qué es lo que ha sucedido, lo que hay es una denuncia de la desaparición de determinada persona, ¿no? Entonces el hijo viene a Madrid y plantea la denuncia porque esta persona ha desaparecido. Y esto es la primera cosita que sale en un periódico, que como es una nota muy pequeña, todavía no se sabe nada. Luego ya cuando se va sabiendo, pues ya te digo, es un día sí, otro día también, un día sí, otro día también. Pero entonces era simplemente eso. A Y mí bueno, me genera curiosidad ya personal, más allá de la novela, el hecho de que hayas llegado a tener acceso a estos documentos tan muchos de relevantes y pregunto, ¿cualquiera podemos acceder a este tipo de documentación? ¿Hace falta algún permiso especial o cómo yo hice llegaste?
Yo hice una solicitud, para ir al archivo hice una solicitud, ¿vale? El archivo militar de Segovia, hice una solicitud y me la admitieron. Yo no soy investigadora, yo soy, bueno, soy abogado, pero le conté lo que era y me dijeron que sí, que estaban a mi disposición. Y luego, bueno, pues una vez que estuve allí, incluso me solicité copias de determinada documentación y me la enviaron a casa, ¿vale? En Qué fotocopia. bien también cómo se portaron, porque... Súper bien. Lo que pasa es que es una pena que no esté todo aquello. Bueno, no sé si ya lo tendrán informatizado, yo te estoy hablando hace unos años, pero lo suyo, lo estupendo hubiera sido que estuviera ya todo escaneado y bien, porque te estoy hablando de que eran como 7 o 8 tomos de autos judiciales, era impresionante. Y yo pues fue un poquito lo que pude, a lo que pude acceder, no me dejaron acceder a todo, se portaron fenomenal. Pero claro, y lo que yo me traje pues eran 4 cosas de lo que había allí. Esto es un periódico, este periódico, ahí sí que podemos acceder todos, a través de la Biblioteca Nacional, el servicio de hemeroteca digital, tienen muchísimas cosas. Si os interesa investigar cualquier otro extremo, pues a través de internet, sin problemas de ningún tipo, tú vas navegando, vas buscando y vas encontrando. También hay periódicos como el ABC que tienen o La Vanguardia, que tienen unos archivos digitalizados muy importantes, pero en la Biblioteca Nacional ya se puede hacer. Si pasamos a la siguiente, mira, esto por ejemplo es un trocito de una sentencia, y lo que me llamó la atención era el hecho de que en el margen habían puesto una cruz. Y bueno, pues luego quien lea la sentencia ya sabrá por qué me llamó la atención y quien no, Eso te iba porque a se quede decir. con la intriga. Ya está. Eso te iba a decir, pero es que el tema de la cruz, cuando estás leyendo la novela, Sí, sorprende a todos, porque a mí también me ha impactado porque dices, ostras, tiene que, para quien lo ve, me impresionó mucho, ¿eh? Yo cuando lo vi digo, uff, digo, madre ostras. mía, sí. Y no podemos decir más, No, pero no, 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 no pienso, pero Eh, que es bastante, sí, te deja un poquillo que dices, bueno, yo qué sé, da penica, sí, 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 sí. pero sí, No, así eran las cosas. Así sí, eran las cosas y así son las cosas muchas veces, pero me sorprendió verlo tan claro. tan claro, sí, me sorprendió verlo tan claro. Y la siguiente página, pues esto es porque me llamó la atención, estos son unos autos de 1913 y ya teníamos nuestras máquinas de escribir. En este caso era del Ministerio Fiscal, pero algunos abogados también tenían sus máquinas de escribir y ya presentaban, en vez de presentarlo escrito a mano, que son maravillosos los escritos a mano de la época, pero que no se entiende la mitad, bueno, pues habían molestado en su máquina de escribir, que también tiene cierta trascendencia en la novela. Sí, Y bueno, era un sí. poco hacer un guiño a cómo se van modernizando las cosas poco a poco, ¿no? Porque las cosas, incluso entonces, pues esto era como el Zoom que nos estamos marcando ahora, pero en su momento, hace 100 años, ¿no? Y tenía cierta gracia. Por eso lo envío para que lo Sí, veas. sí, 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 sí. Ya te digo Luego, a mí. esto es una imagen del Consejo de Guerra. Como podéis ver, no es un juicio normal, quiero decir que no hay, son todos militares. Entonces, bueno, el acusado es el que está en medio, sentado, y bueno, me llamó mucho la atención cómo los miran por demás, cómo si te das cuenta se puede ver cómo hay un estrado, y eso es porque siempre los tribunales de justicia se han estado colocando durante muchos años por encima de las personas que van allá que soliciten justicia. A mí es una cosa que me ha llamado siempre mucho la La atención, ¿no? jerarquía. Sí, la jerarquía cómo se marca también bueno, pues por pequeños símbolos, ¿no? Y la siguiente imagen, pues ya digo, es que se le dio una relevancia tremenda. Estos eran los hijos del De capitán alguien. y los llevaban a la cárcel y los sacaban en el periódico, pero vamos, la La privacidad del protección del menor, menor. ¿de quién? ¿De quién? Nada, no había protección del menor, pero vamos, que ya te digo que estos niños y Ahora, 50.000 niños más, o sea, es increíble, ¿no? Lo ves con ahora estos sería ojos, impensable, claro. es totalmente impensable, ¿no? Además es que incluso había veces que los llevaba los propios abogados para lucirlos y bueno, para que esos niños fueran vistos. O sea, hasta ese punto Para llegaba. llegar al corazoncito de la gente también, claro, hablábamos de lo que es el tema mediático. Sí, sí, sí. Es que el tema mediático fue muy importante en este caso. Y esto, mira, esto me gustó mucho porque era, por determinada cuestión, era muy interesante saber cómo era la distribución de la vivienda. Entonces, bueno, pues la distribución de la vivienda hicieron, como ves, un mapa, no, un plano, ¿no? Y podemos ver que aparece el pasillo, aparece el vestíbulo, la antesala, pero es que aparece incluso el sitio donde se Claro. supone que se comete el crimen, que es en la sala recibidor, que es la sala que está ahí en centro, y te marcan unas figuritas donde se sienta cada uno. Bueno, es todo como muy
CSI básico, ¿no? Pero No, pero a mí me está pareciendo súper interesante, porque claro, como lo puedo situar en el tiempo de la novela, vamos, sí, me sí, ya te digo, parece... a mí me llamó mucho la atención también y pedí una copia de esto. Están las habitaciones, está todo, es muy interesante, ya te digo. Y bueno, pues luego ya, a ver, Escritos y... escritos, sí, ya, bueno, el resto quizás ya no tiene tanto interés, Mm, pero es eso, escritos y vas al último, mira, este por ejemplo, como veis, la letra tan preciosísima que tenían entonces los procuradores, sí, pero que no se entiende, tú ves allá más de Don Federico y ya no se entiende nada más porque la letra es no. complicadísima. Pero bueno, casi todo estaba así, era difícil de entender. También hay un servicio de la Biblioteca Nacional que te permite, lo digo por si hay alguien que esté documentándose para alguna novela así antigua, que te permite acceder a libros que estén descatalogados y de los que ellos tengan copias. Entonces eso a mí me permitió también acceder a determinados discursos de los abogados y a novelitas que se habían escrito con posterioridad sobre el asunto, que lo había escrito el periodista que siguió sobre todo la causa, ¿no? Son libros normalmente muy pequeñitos, están descatalogados, tú pagas la copia y a través del Banco de España y te lo mandan. Y bueno, Mm, si te gusta investigar, si te gusta... Pero también te digo una cosa, para escribir hay un momento en que tienes que decirle a la labor de investigación para, aquí. sí, porque... Sí, Y porque si no, como seas un poco que te guste mucho documentarte, no pararías, no habría fin, claro. no, y tiene que haber un fin para la escritura, para la corrección, para todo. Tiene que haber un momento en el que aunque no esté, pues es que siempre vas a encontrarle alguna pega a algo, siempre vas a pensar si lo puedes hacer de otra manera, siempre vas a pensar, y si en vez de poner esto pongo lo otro, y si, entonces hay un momento en el que tienes que decir hasta aquí he llegado, y ya está. Mm. Tiene que ver mucho también con el afán de ser perfeccionista de manera involuntaria quizá, pero buscar la perfección y es que es imposible llegar a esto, es que no se puede. Yo tengo una duda y es que por lo que has dicho antes, Perdedores vino, la inspiración de Perdedores te vino a través de Azaría, ¿no? Sí, estaba investigando para Zaría y me encontré con esa foto. Entonces, a partir de ahí, pues cogí y me puse, lo dejé ahí aparcado mientras estaba y no estaba con Azaría, lo aparqué un poco y luego ya lo retomé. Ya en Azaría había intentado ver autos judiciales y ver, pero es muy difícil, porque los autos judiciales siguen un proceso y un momento determinado en el que se expurgan, quiere decir que se destruyen. Entonces es muy difícil acceder a procesos judiciales antiguos. Esto te lo pregunto porque igual que Azaría te inspiró para escribir Perdedores, ¿ha pasado lo mismo con Perdedores? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Estás Pues preparando algo? en ¿Se una cosa puede? completamente distinta. Ahora mismo estoy trabajando, nada, ya mm, me apetecía escribir una cosa distinta y una cosa además, por eso te digo que cada novela tiene una forma distinta de escribirse, ya no solo porque la temática sea distinta. En este caso he optado por una historia amorosa, pero ya no solamente que se escriba que sea una temática distinta, sino que también la he plasmado de una forma distinta. Por eso creo que al final cada historia necesita ser contada de una manera y nos tenemos que adaptar a lo que la historia nos pide. Y a mí esta historia me pedía otra cosa. Esta historia no tiene, no encuentra su punto de nacimiento en Perdedores, sino ya te digo, era por un lado yo tenía ganas de narrar una historia de amores complicados, ambientarla también, volver a traer una ambientación a una zona cercana a nosotros y hacerlo además de una forma, bueno, pues que acabase encajando, pero que a lo mejor no sea tan lineal como se espera, ¿no? Por eso digo que esta escritura también la he afrontado de una manera distinta. Y cada historia de verdad yo pienso que es distinta. Es que no sabes, no sé, lo mismo algún día me vuelvo a arrepentir como lo que dije de que había que inventar aquí, pero sí que creo que te lo va a pedir ella. Es algo que la propia historia te pide y además tu cuerpo cuando quieres escribir, cuando quieres hacer cosas, te pide hacerlo de manera distinta. Y esto me lleva a preguntarte, el punto de vista, el modo de creación totalmente distinto, la temática distinta.
¿Tienes algún tipo de rutina, algún tipo de hábito, de manía a la hora de escribir? ¿O Yo es total? soy poco maniática porque soy madre de familia y abogada en la vida y entonces no puede ser muy maniático, quiero decir. Encontrar tiempo es la única manía que tengo, encontrar tiempo y protegerlo. Partiendo de esa base, que es el encontrar tiempo, porque es verdad que llevamos unas vidas muy, muy ajetreadas, pues partiendo de ahí pido poco más. O sea, centrarme, que no es poco, y no perder el hilo. Lo que sí te requiere al final es escribir con cierta constancia. Hay quien puede escribir todos los días y eso es maravilloso, y hay quien no puede escribir todos los días, pero en cualquier caso sí que creo que es fundamental un hábito, porque si no sabes lo que pasa, que te queda un poco la novela o lo que estés escribiendo un poco Frankenstein, por así decirlo, al final como que le falta coherencia a lo que estás haciendo. Entonces el hecho de que tú escribas con constancia, que ya digo que hay veces que no se puede escribir todos los días y no pasa nada, es que muchas veces nos angustiamos muchísimo, es que no he podido escribir, no, relájate, hay más cosas. Eh, pero yo creo que aparte de eso, cierta constancia y poco más. Yo me adapto bien a los horarios y me adapto casi que a todo. Tener un poquito de tranquilidad y poco más, ya te digo. Y dentro de esa vorágine de niñas, trabajo, escribir, ¿vas a tener tiempo de encontrarte con tus lectores, de presentar tu libro? ¿Estás planeando? Cuéntame. Encantada, yo tengo muchas ganas de salir además yo soy una persona que me gusta mucho hablar, te habrás dado cuenta que me gusta mucho hablar, soy muy, y a mí esto me está llevando un poco por la calle de la amargura, porque a mí me gustan mucho los clubes de lectura, me gustan mucho las presentaciones, por lo que tiene de conocer gente también, de conocer sitios nuevos, y claro, yo sé que tengo ahí varias personas, varias localidades, pues que tienen ganas de que nos encontremos, pero el problema es que no lo podemos hacer en persona y lo suyo, lo que nos apetece ya, sobre todo cuando has conocido a la gente antes, pues ya te apetece ir, verlos otra vez, estar con ellos y bueno, pues ahí estamos. Yo espero que sí, espero que ya vayan mejorando poco a poco las condiciones, que Yo creo que ya sí, poco a poco, poco a poco, es respetando las la esperanza medidas, que sí, tengo, sí, hombre. porque Porque ya además es que yo creo que de cara a los clubes de lectura es una novela muy, muy, muy interesante, muy recomendable porque tiene miga, tiene muchísimo que debatir, hablas de la pena de muerte, hablas del machismo, del feminismo, es que hay tanto de lo que hablar, tanta miga que sacarle que creo que es una novela que tiene que estar en algún club de lectura y que la presentes porque de verdad que da mucho que pensar. yo Tengo espero. aquí, tengo aquí una pregunta que me ha encantado y dice Daniel Morales, ¿alguno de tus personajes se ha basado en tu propia personalidad para crearlo? ¿Te has basado en alguno de tus personajes? Es que está así redactado un poco para crear. Bueno, ¿Te has basado en tu personalidad para crear estos personajes? pues en mi personalidad, en principio, yo supongo que algo de mí tiene que tener todo, ¿no? Cuando tú creas algo de ti tiene, pero realmente no me basa en mi personalidad. Así que te digo que uno de los personajes, uno de los abogados sí que tiene cosas de una persona que yo quiero y admiro mucho. Entonces, pues sí que reconozco que, que le he hurtado parte. Bueno, mira, si te juntas con un escritor es lo que hay, o sea, puedes aparecer en cualquiera de sus novelas, lo siento mucho. No yo. Yo creo que yo en mi personalidad no está ahí, pero sí que hay cosas mías de mi forma a lo mejor de abordar el trabajo, de mi forma de comerme la cabeza. Y ya te digo, uno de los personajes, uno de los letrados, sí que lo reconozco, lo he secuestrado de la vida real. Pero bueno, él se deja y hasta que no vamos a hacer. Claro que sí. Es que yo creo que siempre tiene que haber algo de los escritores en vuestras novelas, aunque sea de vuestras vidas, ya no digo de tu personalidad, sino de alguna vivencia, en Es este que al caso, fíjate. final observas y te impregnas y convives y al final ciertas obsesiones tuyas, y ya te digo, ciertas creencias tuyas, hay creencias mías ahí que están yo creo que expresadas en el conjunto de la novela y
Y bueno, pues nada, lo que he decidido es tirar con ellas para adelante, ¿sabes? Pero sí que hay cosas que yo pienso o que yo creo o que yo... En esta novela sí que las hay, en otras no sé. Mira, aquí pregunta segundo, dice, en primer lugar, enhorabuena por la novela porque me encantó. Por otro lado, me gustaría que repitieses dónde conseguir esos libros antiguos descatalogados que utilizaste para la novela. Los libros descatalogados antiguos los conseguí en la Biblioteca Nacional a través de un servicio que tiene la Biblioteca Nacional, ¿vale? Haces una petición, vas al Banco de España y, bueno, ellos te dicen cuánto cuestan las copias. Tienes que pagarlo en el Banco de España, que yo es las 2 o 3 veces en mi vida que habré ido al Banco de España, ha sido para esto, no había entrado nunca en la sede del Banco de España. Qué buen sitio para grabar o para poner una novela zombie, las cosas como son, ya ves, te pones a pensar y dices, oye, qué buen sitio allí, una cosa de estas de zombies, qué protección. Y bueno, pues al cabo del tiempo, al mes y pico, te llega lo que tú has pedido. Y es muy interesante, ya te digo, porque hay cosas que lógicamente ya no tienes acceso de ninguna manera como no sea así. Ya te digo, son libros en... Unos de ellos están, los discursos de los letrados son del 1913, el 1914. Y luego el libro que escribe el periodista es del año veintitantos o una cosa así, entonces es muy interesante porque te permiten libros que de ninguna forma podrías tener acceso a ellos y es documentación de primera mano sobre la historia real si necesitas documentarte. Pero vamos, Luego dice también, he visto muchas referencias a calles de Madrid donde sucedieron los hechos. ¿También visitas esos sitios? ¿Se conservan? hay sitios que se conservan y sitios que no. En este caso sí que he visitado muchos sitios. He visitado muchos de los sitios. Bueno, pues una iglesia a la que se hace referencia, la de San Francisco Grande, la he visitado, la calle de Toledo, el puente de Toledo. Lo que pasa, claro, ya hay muchas cosas que no están allí, otras sí, porque Madrid es una ciudad pues enorme, ¿no? La cárcel a la que se hace referencia ya no está allí, pero yo sí que visité el lugar y sí que podías ver, bueno, pues cómo allí había habido algo, porque quedaban ciertos restos, pero claro, para eso te tienes que ir y patear, ya digo. Segovia, Madrid, tener una familia muy comprensiva y que te acompañen un poco en esta aventura. Y sí que la verdad es que me han acompañado mucho en la aventura. Bueno, pero de todas maneras, mira, ahora que estás hablando de Segovia-Madrid, esto da para hacer una buena ruta literaria, Sí. porque la gente que formamos parte de los clubes de lectura somos fans de las rutas literarias y creo que perfectamente Perdedores podría formar parte de una de ellas porque tiene muchísimos lugares, enclaves y eh, propicia las ganas a los lectores de visitar esas zonas de las que hablas para incluso no documentarnos nosotros, pero sí decir, ostras, ¿podría yo acceder a estos lugares? ¿Y qué voy a encontrarme? Porque a lo mejor no nos encontramos podríamos encontrarnos con este caso, pero también con otros muchos, que Sí, sí, realmente es muy interesante todo esto que es cuentas. muy interesante y patearse esas calles y, por ejemplo, se ambienta en la escuela militar, ¿no? Ahí, que era donde vivían estas personas. Hombre, la escuela militar ya no está, pero sí que te encuentras, por ejemplo, que está allí ¿cómo se llama esto? Que es de San Miguel, que es como un edificio metálico, que ahora es un comer, que ahora hay muchos bares y tal. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, No el sé. caso es que te encuentras infinidad de sitios que están allí, que son antiguos, que algunos estaban y otros han desaparecido, pero te recorres mucho la zona y es muy... El mercado de San Miguel, que ahora lo han convertido, bueno, pues hay pequeños bares, hay pequeños... Ah, bonito, ¿no? La zona aquella, bueno, pues al lado justamente, en una placita al lado, estaba la escuela militar, entonces es muy interesante, eso ha desaparecido y otro edificio que lo suple, pero bueno, pero yo... Una vez que que lo busqué, por así decirlo, donde era cada cosa, sí que me gustó luego recorrer Madrid y ir a verlo. Me pareció muy, muy interesante. vale, Anabel, y estoy viendo detrás de ti el libro, Perdedores, y quería preguntarte, ¿lo podemos encontrar en cualquier librería? Yo creo que en principio sí se podría encontrar en cualquier librería porque la distribuidora es a nivel nacional, Nacional. entonces no hay problema de encontrarlo en cualquier librería. Si no lo tienen, pues encargarlo y seguro que en 24 48 horas como mucho llega. Aquí en Badajoz, pues lógicamente sí que hay bastantes librerías en las que lo tienen para los que son de Badajoz, pero los que no, sin problemas, llega sin problemas de ningún tipo. En la Casa del Libro también se pueden encargar o a tu librero de cabecera, que yo creo que es lo mejor. En Mérida creo que también lo tienen en la Selva Adentro,
O sea que el libro se puede encontrar en cualquier librería y si no está, llega un momentito, no hay problema. Sí, sí, sí. De hecho, vi en tus redes sociales que incluso proponías o dabas la posibilidad de comprarlo en la versión Kindle, que digo, mira, qué Sí, es que interesante. eso ha estado muy bien, porque nunca me habían, vamos, claro, es mi segundo libro, tampoco es que tenga 50 libros, pero no había tenido un Ah, pero libro has escrito mucho, Anabel. escrito mucho, pero quiero decir que es el segundo libro que tengo Sí. en la segunda novela que tengo y me emociona mucho lo de que esté en ebook y esté en Kindle y ya te lo puedas descargar de Amazon y estas cosas. Digo, qué curioso. Y sí que es verdad que la gente se ha animado mucho cuando he dicho, oye, está ya que ha sido ahora, hace unos días, está ya en Kindle. Pues la gente ha ido y se lo está descargando y les está gustando también ese formato. Y está muy bien porque hay gente ya no quiere formato libro porque el libro pesa, porque el libro no les gusta. Luego estamos los que nos encantan los libros y luego hay gente pues que lo ve todo. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que el formato este en ebook lo que te permite es lo inmediato, poder acceder inmediatamente al libro y a lo que quieres. Es Y verdad. ya estamos en un momento en la sociedad en la que nos gusta hacer las cosas con cierta inmediatez y poder satisfacer nuestros derechos y nuestros deseos, perdón, y nuestras necesidades de una forma rápida. Y Sí, bueno, además, el formato ebook, tal y como está presentado, también va a favor de la no piratería, porque es así, la piratería es un problema que tenemos a la orden del día y son precios mucho más económicos y realmente están a la mano de al casi alcance de cualquiera. cualquiera. Mm. Claro, entonces dices, por favor, no caigamos en la piratería, que no vale la pena, por favor. La gente a veces no se molesta ni en pensar esto, es así. La piratería es un problema grande. Y el anonimato es otro, que tenemos los Eso escritores es. muchas veces. Entonces, realmente los escritores tenemos un doble problema. Por un lado, la piratería, que realmente un libro, incluso un libro en formato físico, realmente tampoco tiene por qué ser caro. Como están hoy en día No, las imprentas, etcétera, etcétera, no es caro. no. 3 cañas que te tomes te dan para un libro perfectamente, Eso es, ¿vale? eso es. Pero yo creo que también tenemos un problema de anonimato en muchos casos, de darnos a conocer, de darnos a ver. Y eso es un problema que también hay que ir venciendo los autores, ¿eh? Y poniéndonos al lado de nuestras obras y dando la cara y apoyándolas y bueno, pues a través de redes, a través de oportunidades como esta que me estáis brindando y en cualquier sitio. Porque Yo invito a los espectadores a que te sigan en redes sociales, como era Anabel Rodríguez y punto, ¿verdad? ¿Me sí, equivoco? eso es Instagram, sí, Anabel Rodríguez y punto, sí, porque Sí, que te sigan porque eres muy activa, además hablas de tu novela sí. y estoy convencida de que si alguno tiene cualquier pregunta que le vaya surgiendo a lo largo de la lectura, estoy convencida de que les vas a responder, incluso les vas a contar más allá de lo que puedan estar leyendo. Sí, no, no, además yo soy muy activa en redes sociales, sobre todo me estoy centrando en dos que son las que mejor me llevo. Hay gente que lleva mucho mejor Twitter. Yo es que Twitter y yo no nos terminamos de querer, creo. Es algo como que no. Entonces, pues Facebook, tengo bastante movimiento en Facebook y tengo también mucho movimiento en Instagram porque me gusta mucho hacer fotografías. Yo creo que también es por eso. Entonces me gusta mucho hacer y como me gusta mucho hacer y llevo mucho tiempo, pues ya lo he ido adaptando más al ámbito de escritora, ¿no? Pero no solamente es eso, también me gusta mucho la música, interactuar con la gente. Tengo una sección que se llama la versión de los domingos y todos los domingos pongo una story y la gente tiene que elegir qué canción le gusta más, porque a mí me gustan muchas más cosas aparte de escribir, ¿no? Entonces creo que uno tiene que, bueno, pues mostrarse un poquito como es, hasta el límite que tú quieras también, ¿no? Claro, por supuesto. Pero Siempre. es muy interesante poder leer o ver a tu autor favorito, ver qué música le gusta, descubrir cuáles son sus pensamientos. Entonces, por eso yo invito a seguirte porque de verdad que tienes unas redes sociales que son muy atractivas, de las cuales se puede aprender además. Y no todo el mundo genera contenido que te documente que te sirva para crecimiento personal, que al final muchas veces nos decimos las redes sociales nos hacen perder mucho tiempo, pero también hay que tener muy claro a quién seguimos. Y en el caso de Anabel Rodríguez es una persona a la que tenemos que seguir porque
de verdad que tienes unos contenidos muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Nada, mujer. Pero, no, pero es así. A ver, han dicho algo. Uy, se nos acaba el tiempo, pero no me quiero dejar de leer. A ver, tendría que leer más y como sabes, es bueno leer. Instagram es de lo mejor para comunicarse y los retos. Te hago esta última pregunta. ¿De aquí a antes una novela sobre un filósofo o sobre un músico? Ay, es que a mí me gusta mucho la música. No podemos hacer una sobre un músico filósofo o sobre un filósofo que le guste mucho la música. Yo es que con la música tengo un problema, me encanta, o sea, me encanta prácticamente, además, me encantan cosas, me gusta mucho la música clásica, es verdad, pero es que también me gusta mucho la música del 2021, pop, rock. Yo es que creo que menos el reggaetón, que no me gusta nada. Nada, a mí No tampoco. decir a nadie, por A mí favor. tampoco. Yo, por ejemplo, las canciones que escuchan mis hijas a mí me encantan, o sea, y es que trato siempre de estar lo más abierta posible, el rock, el pop, el soul, así que no sé, vamos a tener que buscar un protagonista que sea filósofo y músico, o filósofa y música, ¿por qué no? Y también disfrutón, porque tú das la sensación de que es una persona disfrutona de la vida, de la escritura, de la lectura, de la música, de las cervecitas, de las tapas. Es que, Lo transmites, se te ve. Vamos a estar tan poco tiempo aquí que como no disfrutemos, yo no sé qué va a ser de nosotros. Hay Sí. que intentar disfrutarlo, en serio, es muy importante disfrutarlo todo y oye, que no sé, que nuestra vida merezca la pena en lo que queramos hacer, ¿eh? Hacer que merezca la pena, porque de verdad es que nos vamos a llevar un poquito una vez que ya terminemos. Entonces, por lo menos que lo tengamos ahora las vivencias y que disfrutemos de ellas lo máximo posible. Sí, mira, están aquí comentando en Facebook y están diciendo, bueno, te mandan abrazos, besos, saludos. Y luego dicen, qué entretenida la charla, entrevista, enhorabuena, qué interesante Anabel, enhorabuena Anabel. Luego dicen desde la biblioteca Eugenio Frutos, no hace falta decirlo, se ve que la obra está muy bien documentada, pues sí. José Antonio Teodoro Leva, dice Montijo, dice, volverán los buenos tiempos, Anabel, y volveremos a encontrarnos. Qué ganas, de verdad. Qué ganas tenemos. Luego María Ángeles Moreno Bravo dice, muy buen trabajo. Katy Barcovilla dice, saludos. La gente está muy, muy, muy contenta, están muy metidos en esta charla, pero por desgracia ya tenemos que ir acabando. A ver, dicen, eres muy grande. A ver. Anabel. ¿No es mi madre? No. Dice, deseando empezar perdedores. Enhorabuena, Anabel, a seguir cosechando éxitos. Muchísimas gracias. Pues sí. Y a los que estáis ahí en Facebook y viendo esto en Zoom, muchísimas gracias y a vosotros de verdad por invitarme, porque yo es que disfruto mucho hablando de escritura y leyendo y bueno, la verdad es que lo he pasado muy bien. Se me ha hecho corto, ¿eh, Virginia? Y a Esto... mí se me ha pasado volando. Cuando quieras nos volvemos a reunir porque seguro que nos quedamos con más ganas de hablar de seguir desgranando la novela, o incluso si en alguno de los clubes de lectura surge, pues ahí ya podemos destripar la novela con todo el gusto, porque al final nos quedamos con las ganas. Bueno, yo me pasé en un club de lectura que una persona no había terminado Azaría y le fastidié el final, o sea, pero no fue culpa mía, oye, no vayas, no te lo has terminado. Y si vas, pues atenta a las consecuencias. Claro, pero yo no lo sabía. Bueno, qué momento. Eso fue un momentazo en Villanueva de la Serena, que tienen un club de lectura también, son fabulosas. Y bueno, que tengo muchas ganas de nada, pues moviéndolo. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias a la Escuela de Letras, a UPEX, a la Asociación de Escritores Extremeños, a la Fundación Rebros, a Rubén, que ha ido todo fenomenal. Muchas gracias, ha estado ahí colocándonos las fotos y teniendo el Facebook, todo ha ido muy bien. Gracias, Rubén. Y bueno, tendremos otro encuentro de Entre Líneas con Luis Rosso el próximo 5 de mayo. Así que, bueno, nos vemos en unas semanitas y muchas gracias a todos por haber estado con nosotras y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso apretado para todos. Gracias. Adiós.